Muchas gracias, René. Bienvenidos a todos. Como René estuvo diciendo, yo soy la doctora Sheila Ramírez Springs, especialista en nutriología clínica, con posgrado en nutrición deportiva y gestión de gerencia hospitalaria a sus órdenes. El día de hoy quiero tocar con ustedes la parte del etiquetado nutricional, porque tanto en la parte personal, en su día a día, así como con el trato hacia el paciente, es una guía bastante práctica para el manejo de lo que consumimos, cómo lo consumimos, y recuerden que parte de todo el proceso de nutrición, de algo integral, como hemos estado hablando anteriormente, es justamente educar al paciente. Y dentro de esa educación, pues darle las herramientas que puedan permitirle mantener en su día a día hábitos que realmente sean sostenibles. Entonces, acá. Básicamente el etiquetado nutricional es toda información que veamos en el producto alimentario, sobre todo con la intención de poder darnos información vital sobre los ingredientes, la calidad, el valor nutricional del alimento. Es realmente algo que se ha estandarizado, sobre todo desde el año 2009 hacia acá. Hay ciertos aspectos que se han estandarizado para que sean obligatorios dentro de diferentes alimentos, sobre todo con algunas cosas como diferentes tipos de vitaminas y minerales, después de que la industria comenzó a utilizar sobre todo alimentos ultraprocesados, afectando la calidad de los mismos. Se ha exigido que ciertas cosas estén especificadas en las etiquetas, comprobando que realmente el usuario tiene acceso a alimentos de calidad y que no se les está engañando, básicamente. Entonces, la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, establece que el etiquetado nutricional es cualquier marbete, rótulo, marca, imagen o cualquier otro aspecto descriptivo que se haya escrito, impreso o establecido en el relieve de cualquier alimento, empaque, para así poder dar información al usuario de lo que va a consumir. Entonces, ¿qué básicamente debe o el objetivo principal del etiquetado es dar una identidad del contenido o producto, especificar al usuario el aporte de nutrimentos que se está consumiendo, los ingredientes, y dentro de estos también especificar aquellas cosas que contengan alergenos o no, y la manipulación y preparación de los mismos para así asegurar que el consumo del alimento va a ser algo inocuo, es decir, que no va a causar daño a quien lo va a consumir o a quien va a tener acceso al mismo. Entonces, ¿cómo nos guiamos o qué nos regula con relación al etiquetado? Existen normas internacionales para el etiquetado. Hay algunas que se establecen más en un lado del mundo que de otro. En Latinoamérica, algunos países se establecen por diferentes, aparte de los códigos ya establecidos, tienen ciertos patrones con los cuales está más afín, a diferencia quizás de Europa, que también tienen otros códigos que implementan, que se les facilita más a su población. Pero de forma general tenemos normas internacionales que han sido regidas tanto por la Organización Mundial de la Salud como por la FAO, y todo esto se engloba en la Comisión del Códex Alimentarios, que se ha ido desarrollando desde aproximadamente en 1998, se estableció totalmente en el 2002 y ya ha tenido ciertos cambios. Ejemplo de esto es que para el 2016 hubo algunos cambios que se fueron implementando en comparación a lo que había antes. Vamos a ver más adelante las diferencias, y ya se estableció que para el 2020 todas las instituciones debían ya comenzar a implementar estos cambios en el etiquetado. Se van a fijar luego que todavía hay ciertas etiquetas que no tienen esos cambios, pero es algo que se ha ido regulando poco a poco, sobre todo como un estatuto a partir de ese año comentado. Entonces, la Comisión del Códex es justamente quien se encarga de establecer normas específicas que se incluyen en el comité, en el documento en sí, que habla de cuál es la declaración de nutrientes a tener, los valores de referencia estándar para los valores diarios que se deben consumir, para que así cumplan el alimento con ciertas pautas, la declaración cuantitativa del alimento, de los ingredientes que se están consumiendo y de las propiedades nutricionales del mismo. Entonces, existe un comité dentro de este códex de etiquetado, como les mencioné antes, que es la Organización Mundial de la Salud, junto con la FAO y otros organismos que usualmente intervienen
dentro de los organismos enfocados en la parte de alimentación a nivel internacional. Entonces, el etiquetado nutricional se vería más o menos así. Antes, o hace unos años, justo antes del 2016, lo que se estimaba era esto, que es lo que usualmente conocemos y estamos acostumbrados a ver las calorías totales de grasa o los datos en general con relación a las grasas saturadas que estableció la FAO ahora en el Códex, que habían ciertos aspectos para llamar la atención del usuario que eran necesarios, ya sea para poder orientar mucho mejor con aquellas cosas que usualmente vemos primero y pueden servirnos de una mejor guía, o de igual manera cuáles cosas no sean tan ambiguas. Ejemplo de esto, si antes simplemente nos colocaban un 16% de X alimento o tenía, caía por debajo, justo por debajo de los mínimos requerimientos que tenía, que se dan mucho con los niveles de azúcar utilizado, la cantidad, y caía por debajo de un 1%, digamos un 0,8% según las regulaciones de ese país, pues se colocaba con que no tenía en lo absoluto, es que era un 0% del contenido de esto en particular. Entonces lo que se estableció es que en vez de poner solamente el porcentaje, se colocaran los gramos específicos y entonces en base a esto el porcentaje. De esa forma se tenía total especificidad con el usuario de qué se está consumiendo y se pudiese establecer también en el día a día, en el seguimiento, en base a los gramos de dicho nutrimento a consumir, no solamente en base al porcentaje según el valor diario, que vamos a ver más adelante sus diferencias. De igual manera, se estableció con las vitaminas y minerales, establecer de forma obligatoria ciertas, algunas de ellas como la vitamina D, el calcio, potasio y el hierro. Hay otras que se pueden incluir de forma voluntaria por las diferentes industrias, pero que no son de obligatoriedad. Entonces, lo que sí se establece con esto, de igual manera, para ver que se está cumpliendo con el parámetro diario, es la cantidad, como vemos acá señalado, así como el porcentaje que eso representa en base a sus valores diarios. Y esto es muy importante, la parte de valor diario, lo vamos a ver más adelante, porque en ocasiones interpretamos que esto acá, este porcentaje, es en base a lo que tiene según el alimento. Dígase, tengo un envase que por servicio tiene 55 gramos y decimos tiene un 10% de vitamina D en ese envase. Realmente no, tiene un 10% de los requerimientos de vitamina D que se requieren en ese día de valor diario. Ese es su valor y en base a eso es que se está calculando. Entonces lo vamos a ver un poco más práctico en lo adelante para que así puedan entender un poco más. Entonces, ¿qué debe tener en sí la etiqueta nutricional? ¿Qué debo entender ahora? Las cosas que contiene. Vamos a tener el tamaño de la ración, tomando en cuenta que ración y porción no es lo mismo. Dentro de las diferentes guías generales se establece parámetros específicos para ración y se trabaja también por porciones equivalentes. Dígase una porción de un carbohidrato X me equivale a tal porción del otro. Un ejemplo sencillo, media taza de arroz me equivaldría a una porción, o sea, cocida ya, o a una porción de carbohidrato, que también sería el equivalente a media taza de pasta cocida, o en este caso de igual manera a 2 galletas, o 2 galletas de arroz, o a medio plátano, y así. Entonces, esas son porciones equivalentes. Las raciones están establecidas distintas, también sobre todo en base a los gramos que tiene del alimento en sí. Y ya hay ciertas tablas establecidas para eso. Usualmente las industrias se guían por raciones, no por porciones. Tomar en cuenta esto. Entonces, tenemos que ver en cualquier etiqueta, y les dejo todos estos detalles para que cuando lleguen a casa o tengan algún otro empaque, puedan a partir de ahora comenzar a analizar los mismos y sea más práctico para ustedes también. Entonces, debe decir cuánto tiene una porción de cada, en base a lo que se está calculando. Hay algunos, sobre todo en botellas, que como ya se ha establecido que la persona, por ejemplo, un refresco, se toma por botella, lo que se ha pedido a las industrias es que especifique todo esto en base a una botella. Digas, una botella de 16 onzas contiene, este es el contenido calórico por un servicio. Sin embargo, otros como
un paquete de habichuelas o una lata de vegetales mixtos o hasta una lata de crema de leche. Les va a indicar cuántos servicios incluye de esto en particular para que podamos calcular según una porción de este alimento, según lo que nos establece, y cuántos tendría para que podamos calcular el valor total de lo que incluye el empaque. Ejemplo de esto, la porción o el servicio equivaldría a 2/3 de copa o de taza, y en total tendríamos en ese envase 8 servicios. Pongo mucho el ejemplo con las cremas de leche, porque a veces me dicen que algo pequeñito, pero eso lo que incluye solo debe tener mucho valor energético. Pero cuando evaluamos cuál es el valor energético por porción, podemos identificar que las porciones en ocasiones o el serving size es de una cucharada y que tiene usualmente hasta 14 porciones en una lata. Calculando todo eso por el valor que me está ofreciendo en el etiquetado nutricional, entonces ya tendríamos un estimado de cuánto es el consumo, si consumo eso total, y ya podemos más o menos adaptarlo a los requerimientos diarios que estamos teniendo, sobre todo cuando estamos tratando en la parte de la terapéutica, que es muy importante. Adicional a esto, se agrega ahora las calorías en un mayor tamaño para que se pueda identificar cuánto es, que sería acá. Antes siempre se ha incluido, lo único que era más pequeño el tamaño. Se retiró la parte que indicaba el total de grasas en calorías y ahora lo que se especifica es que solo se coloque en base a los gramos que contiene de cada uno de las grasas o los ácidos grasos y el porcentaje según el valor diario. Otros aspectos, si contiene colesterol, es de obligatoriedad informar si hay grasas trans, así como el valor diario de cada uno que esté establecido, que menos de un 5% de cualquier alimento se consideraría como un aporte bajo, más del 20% mayor o igual sería un consumo alto o elevado. Se establece que en toda esta zona debe especificarse cada uno de los nutrientes, sobre todo los macronutrientes, que recordemos son proteínas, hidratos de carbono y grasas. En el caso de los hidratos de carbono, así como de las grasas, especificar el tipo que estamos consumiendo y a diferencia de hace unos años, es decir, antes del 2016, se incluía solamente total de azúcares. Hoy se especifica y se exige que además del total de azúcar, se incluya el total de fibra dietética, o sea, de la fibra que tiene el alimento, así como las azúcares añadidas, porque es distinto. Recordemos que los hidratos de carbono, de por sí, al ser procesados, lo va a incluir como en una parte que se va a convertir realmente en azúcares. Entonces, digamos una fruta, que en ocasiones vemos un yogur, el yogur va a tener lactosa, va a tener fructosa y por ende va a haber un porcentaje del mismo que se va a reportar como total de azúcares. Ahora, el total de azúcares del alimento en sí y la azúcar añadida van a diferir bastante. Si veo un alimento que tiene 12 gramos de azúcar total y en los ingredientes identifico que no hay azúcar añadida, pues es algo que viene del alimento en sí. Ahora, si de esos 100 gramos que incluye de azúcar total, por ser un poco exagerado, vemos que 50 gramos de azúcar añadida. Me dirijo a los ingredientes y me voy a fijar que va a tener como ingrediente alguno de los derivados o de los nombres comerciales que ahora vemos para el azúcar. Bien, entonces esto se especifica ahora para saber qué cosas tienen ya azúcares añadidos, sobre todo ante la alta tasa de casos de diabetes ya a nivel mundial, la alta incidencia que estamos teniendo, como una forma de prevenir y de orientar también al usuario. Las proteínas que deben ser especificadas, así como mencionamos antes, las vitaminas. Siempre se especifica que el porcentaje se hace en base a una dieta de 2000 kilocalorías como algo estándar para que así se tome de referencia y podamos hacer la comparación en base al aporte nutricional que tenemos o valor energético por día de manera individual. Otras cosas, otros aspectos obligatorios es justamente la fecha de caducidad o la fecha límite de uso, así como el lote, en caso de que para así dar como parte de la cadena de industrialización los diferentes detalles que puedan ayudarnos a seguir todo ese lote en específico, todo ese grupo,
en caso de que haya alguna situación específica de inocuidad o que haya un problema en particular con ese lote, debamos sacarlo. O sea, son cosas para orientar también al usuario. Otras cosas obligatorias son la lista de ingredientes de forma tal que especifique en orden de cómo aparece, o sea, de mayor a menor cantidad o de lo que incluye. Dígase, si vemos acá, lo primero que, si lo vemos en orden, vamos a saber que el mayor contenido en estos ingredientes sería los huevos pasteurizados, luego la leche, luego la harina y así sucesivamente. Es decir, si cogemos un chocolate X y vemos que el primer ingrediente es azúcar y luego chocolate, en ese orden realmente es la cantidad en que está distribuido. Esto es de obligatoriedad en la mayoría de los alimentos, incluir una lista de ingredientes, así como la indicación cuantitativa, que fue lo que vimos antes, de indicar la cantidad específica más el porcentaje del alimento. Cualquier aditivo, así como ingredientes alergénicos, sobre todo porque hay ciertos usuarios que a aditivos pueden crear alergias o que puede predisponerlo, o sea, desarrollar ciertas patologías por su predisposición, ya sea inmunológica o cualquier otro factor que afecte. Y dentro de los ingredientes alergénicos se hace gran hincapié en los mismos debido a que en la industria desde hace unos años también tenemos la parte de alimentos transgénicos, las mezclas o las bases, en vez de utilizar ciertos aditivos, se utilizan bases orgánicas, pero de otros alimentos que pueden realmente provocar alergias en el usuario, sobre todo pacientes celíacos que tienen cierta intolerancia al gluten, a los crustáceos, se debe especificar si tienen huevos o derivados del mismo, entre otros, sobre todo con alimentos como el maní y los crustáceos. Ejemplo sencillo de esto, pueden ver algunos suplementos nutricionales en los cuales van, cuando indican en la parte de los ingredientes, van a ver que tienen una base, no sé, un colágeno, que justo revisaba hace unos días para un paciente, que mencionaba que la base con la que estaría hecho era justamente crustáceos, pero tengo un paciente alérgico justamente a los crustáceos. Entonces, dar este tipo de suplementos sin estar orientado a esta parte puede provocar grandes riesgos al paciente sin que necesariamente nos estemos dando cuenta de que esa base donde está contenido con todo el suplemento, pues puede conllevar a grandes daños a mi paciente. Entonces, bueno, siempre chequear eso tanto para ustedes como para el paciente. Estos son valores estandarizados que lo pueden encontrar realmente en cualquiera de las páginas de la FAO o hasta la Organización Mundial de la Salud, donde se establecen cuáles son valores diarios. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Y también esto les orienta a algunas formas en que pueden ver las etiquetas nutricionales. Me devuelvo al slide anterior para que vean. Esta es una forma donde pueden, de etiquetado nutricional, donde se dan los diferentes detalles, pero hay uno que es un poquito más extenso, que es este, donde le dice en base a 100 gramos, en base a la porción en específica, en base a los requerimientos diarios, y ya son mucho más específicos para que puedan hacer la comparación directa. Entonces pueden ver cualquiera de los dos de forma estandarizada en el etiquetado nutricional. Entonces, con relación a los valores diarios, son como les mencioné, las cantidades recomendadas diarias de un alimento X, un nutrimento, y que no debería exceder en el día a día. Se hace mayor especificación o énfasis en aquellas cosas que pueden ser más nocivas o que realmente su déficit puede ser nocivo para nosotros. Ejemplo de esto, el exceso de sal, debido a que dentro de los objetivos de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud, ha estado el disminuir al menos en un 30 o un 50% el consumo de sodio en los pacientes para disminuir, o en la población en general, para disminuir los casos elevados de hipertensión, así como disminuir por lo menos en un 30% el consumo de ciertas grasas, aumentar el consumo de grasas poliinsaturadas, disminuir el consumo de grasas trans. Dentro de todos esos objetivos, estas son estrategias claves para poder identificar qué cosas no exceder y qué cosas sí necesito. Y todo esto es una herramienta que está a la mano de cada uno de nosotros.
El porcentaje del valor diario, como les mencioné antes, es cuánto contribuye a la dieta diaria X alimento. Entonces, les voy a poner el ejemplo sencillito con el sodio. En el día a día, digamos que lo que necesito usualmente, bueno, no usualmente, se modificó en los últimos años, del 2019 hacia acá, el valor diario recomendado, que es de 2.300 gramos aproximadamente de sodio. Miligramos, perdón, que serían el equivalente a 2 gramos. Entonces, en base a estos 2.300 miligramos, recordar que hay muchos alimentos que de por sí van a traer sodio, incluyen sodio, de los alimentos que consumimos diariamente sin necesidad de incluir sal, sin necesidad de incluir otros aditivos. Digamos que un alimento X, una papita o unos chips, me incluyen dentro de lo que voy a consumir 1.2 gramos de sodio. Ya ahí me está consumiendo de esos 2 gramos que debo, de esos 2.300 miligramos que debo consumir al día. Ya tengo 1.200 miligramos y eso me limita en gran manera a lo que consumo en el día a día, entendiendo que si excedo esta cantidad, pues tengo mayor riesgo en mi día a día. El detalle es que al no visualizar esto en las etiquetas o al no estar consciente de estos detalles, consumimos solo pensando en lo que tenemos control inmediato. Dígase, si cocino y echo poca sal, usualmente lo que el paciente dice es, doctora, pero realmente yo le echo poca sal a las cosas, yo cocino muy desabrido. Sin embargo, le echo sazón completo, le echo un poquito de sal, le echo un poquito de una sopita que me gusta o de un condimento adicional y vamos sumando y realmente parecería que lo que consumimos es más sal con el alimento que viceversa. Y sin darnos cuenta en esas pequeñas cosas que van agregando cada uno un valor diario X, estamos realmente agotando el porcentaje o las necesidades completas del día, nos excedemos y después no entendemos por qué estamos siendo llevados a ciertas patologías o estamos siendo predispuestos a las mismas. Entonces, este es el objetivo básicamente de esta parte, que podamos entender cuál es el valor diario actualizado y en base a esto, pues entender los porcentajes que nos presenta cada una de las etiquetas que tenemos a mano. Entonces, esto en general yo se lo dejé como se les compartió de igual manera la presentación para que así puedan tenerlo de referencia y puedan utilizarlo. Entonces, esto, les voy a dar este ejemplo para que en las próximas diapositivas interactuemos un poco y ustedes mismos me señalen justamente lo que consideran en base a esos valores que estamos mostrando. Esta que estamos discutiendo, estas etiquetas en específico, son usualmente la que vemos detrás. Hay otro etiquetado frontal que vamos a discutir más adelante, que está establecido en diferentes países. En América se utiliza mucho en México, en Costa Rica, en Argentina y en otros países europeos. Pero eso lo vamos a ver en un momentito. Entonces aquí nos detenemos. Acá si vemos, iniciamos chequeando. Las calorías, tiene 160 calorías por servicio. Y el servicio me equivale a 7 piezas de un alimento X. De este alimento o de este empaque, vamos a tener 4.5 servicios, es decir, que esto multiplicado por esto sería el total del valor. Bien, algo sencillito, pero esto es una guía práctica para que puedan ponerlo más adelante e implementarlo de inmediato. De acá, en base, por cada uno de estos servicios voy a tener un total de grasas de 9 gramos distribuidas como grasas saturadas 5 gramos y no tenemos grasas trans. El restante, lo que estimamos es que son grasas insaturadas que pueden ser tanto mono como poliinsaturadas, aunque no esté especificado acá. Y del valor diario, esto me corresponde a un 12%, tomando en cuenta que el valor que se está calculando es en base a una dieta diaria de 2.000 kilocalorías. Colesterol total incluido 5 miligramos, equivalente a un 2%. El sodio, les especifico esto para que recordemos de los valores diarios que es alto y que es bajo, recordando que menos o igual al 5% bajo, mayor o igual al 20% es elevado. Tenemos un 2% de sodio en este, equivalente a 35 miligramos, y de carbohidratos totales 17 gramos,
equivale a un 6%. Me detengo acá ya que el total de azúcares es 15 gramos, pero tenemos, ojo, 12 gramos de azúcar añadido, que equivale a un 24% de la cantidad total. Ya sus proteínas y demás. Y dentro de los ingredientes en orden, nos vamos a encontrar con que el principal ingrediente dentro de este empaque, esto es un cereal, por cierto, pero como no tenemos conflictos con ningún organismo y esta presentación no representa ningún conflicto de igual manera, hemos omitido todos los nombres de los alimentos para así no predisponer. El principal ingrediente de este sería azúcar, seguido de cocoa, seguido de leche, y fíjense que se marca tanto la leche como la soya en negro para especificar que puede contener ciertos aspectos de los alergenos para aquellos pacientes que sean alérgicos, y ya después va variando. Tomar en cuenta que los aspectos, por lo menos el ingrediente de azúcar, tiene muchos otros nombres, que aunque lo veamos que no diga azúcar como tal, si ven que incluyen jarabe de maíz, se incluye, en otras ocasiones le ponen glucosa, hay diferentes nombres que están estandarizados, que dan la posibilidad, o sea, que se utilizan como una forma de que el usuario, si no tiene el conocimiento del nombre como tal adicional, entienda que no hay azúcares añadidos, pero ciertamente los hay. En base a esto, ¿consideran ustedes que esto es un alimento beneficioso o no? Porque sí puede ser consumido. Nunca hablamos de alimentos buenos o malos, pero alimentos que dan un mayor beneficio que otros o que ayudan a nuestra salud más que otros. Entonces, ¿consideran ustedes que esto en base a esa cantidad de azúcar podría ser un alimento proinflamatorio? No. Tenga un contenido elevado en un paciente a largo plazo que lo consuma pudiese, por ejemplo, alguien con predisposición a diabetes, ¿algo que pudiésemos recomendar? ¿Sí o no? ¿Algún voluntario? Están calladitos los estudiantes. No te escucho, René. Sí, sí, nos veo un poquito callados, ¿no? Vamos, ¿quién tiene alguna intervención? Podemos quitar el audio del... ¿Quién tiene en mute? Flavio siempre ha sido colaborativo. Flavio, ¿alguna intervención? Sí, estoy escuchando. Lo que pasa que estoy pensando cómo se anexa todo este complejo nutricional con la problemática de la bioética. La bioética como disciplina que estudia justamente los alimentos que producen alergias y cómo a veces ciertos inyectables están prohibidos en determinados lugares. Y bueno, la verdad que estoy entendiendo la conferencia, pero no soy un experto en esto. Pero pienso ese vínculo, bioética con alimento y salud. La problemática. Gracias, Sabio. Lo dejaremos para pronto al final. Realmente el enfoque ahora es más que nada poder identificar entre las diferentes etiquetas que vamos a presentar. ¿Qué consideran ustedes con relación a cada uno de los alimentos? Sí, con relación a la parte bioética, dentro de las regulaciones internacionales sí está establecido la obligatoriedad de la mención de esos ingredientes específicos por el riesgo que conlleva al paciente. Y en caso de poder evidenciar, o al usuario en general, si en caso de que se evidencie que hay algún factor o algún ingrediente, algún aditivo que no haya sido mencionado y que haya causado daño al usuario, eso puede desencadenar toda una cadena de situaciones legales en contra de la industria. Son situaciones que se han visto con anterioridad. ¿Sí, Gabriel? Gracias.
Gracias por tu conferencia muy interesante, Chelia. ¿Sí me escuchan? Sí, Yo tengo una duda en relación al etiquetado, al menos en México, además de estas etiquetas, se están poniendo unos sellos por la parte principal del producto en donde se señala exceso de grasas o exceso de azúcar, como una alerta, porque sí. las personas más que irse a la etiqueta, pues eso detiene un poco, ¿no? Lo cual lo considero muy positivo. Pero, ¿tú qué piensas en relación a que realmente las personas se tenga conciencia de esto? Por ejemplo, yo no sabía que realmente lo que nos están poniendo es la cantidad que se requiere en función tu requerimiento diario. Piensas que es más bien al producto. Entonces, o sea, ¿qué es lo que tú nos podrías aconsejar para que esto se dé a conocer a las personas? Claro que sí, Gabriela. Entonces, miren, como que era la parte del etiquetado frontal, lo vamos a ver adelante. Esta parte era más una parte práctica. Con la herramienta que les damos, sobre todo por eso lo mencionamos algo práctico, es para poder educarnos uno nosotros y en base a eso también poder educar a los que nos rodean. Los valores diarios son justamente en base al valor nutricional en el día, es decir, al aporte calórico diario de una dieta completa, no solamente en base a esto. Por eso hablamos de porcentaje de valor diario que aporta, un ejemplo de caloría adicional, todo eso va aparte. Esto es importantísimo, sobre todo la forma ahora que se presenta el etiquetado y todo lo que conlleva el etiquetado frontal se está implementando también para que sea más llamativo a quien lo consume y le dé esa libertad de sentir que lo estoy escogiendo, sé que es malo, pero que poco a poco se vaya dando una alerta. Y llega eventualmente un momento que dice, de tanto ver el rojo de frente, pues se detienen, genera curiosidad, genera la necesidad, la inquietud de ver qué tiene este alimento que realmente me está afectando. Voy como quiera a darle un poco más adelante, así entienden la dinámica y podemos ver la parte frontal, porque hay diferentes estrategias que se están utilizando para el etiquetado frontal, porque si se fijan esto, que les insto a que puedan coger todos los productos en su casa que les llamen la atención, aquellos donde tienen un poco más de curiosidad de ver de qué tan beneficioso para ustedes o no, o qué tan, como mucha gente lo quieren mostrar o identificar si son, qué tan proinflamatorios son para mí, o qué tan saludables, aunque realmente no hablamos de alimentos buenos o malos como les menciono. Y es un ejercicio muy interesante de hacer porque se van a dar cuenta que después se van a encontrar hasta en los supermercados chequeando y comparando qué tiene este alimento, qué me aporta, qué no, por qué lo dejo o si no, he sido engañado toda mi vida, que pasa bastante. Es algo con lo que por lo menos yo trabajo mucho con los pacientes de forma tal que ellos sientan esa independencia, no esa exigencia de te exijo que hagas algo X, sino te enseño para que tú mismo puedas ver cómo esto es algo duradero y te doy la opción de que escojas o no. Y llega un momento que el mismo usuario y paciente nuestro entiende las diferencias entre un alimento y otro, y eso le da cierta independencia, le hace sentir parte del proceso, no le hace sentir como estoy con el médico o el dietista o él que es el que sabe, sino que me está enseñando y yo tampoco puedo orientar. Espero que esa parte quede clara. Entonces, ¿cómo es sumamente funcional en aquellos pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, donde podemos orientarles de qué cosas evitar o qué cosas disminuir, de forma tal que cada vez que ellos tomen un alimento en sus manos, o sea, un producto, puedan revisarlo? Me ha funcionado muchísimo con pacientes renales, donde podemos orientarles con relación a la cantidad de sodio del alimento, de la cantidad de fósforo si lo incluye, la cantidad de fibra que debe identificar, y eso les permite ya cuando van a comprar un producto X detenerse para ver realmente qué pueden y qué no pueden consumir en mayor o menor cantidad. Entonces, el ejercicio sí con este van a ver diferentes etiquetas, que era justamente el objetivo de esta parte, para que puedan comparar. Pero hagamos la comparación rapidita para que así puedan entender la dinámica. Estos son dos yogur distintos, ambos son yogur bajos en grasas.
Entonces, cosas que vamos a tener en cuenta es lo que quiero que cuando tomen un alimento en sus manos, un producto, puedan evaluar de inmediato, es las calorías por porción, cuál es la medida de esa porción, es decir, por 3/4 de taza de tal yogur, pueda tener valor energético de 100 calorías, y este envase en total me incluye 5. Es decir, cada vez que cojo, si me tomo el envase completito, ya sé que debo multiplicar esas calorías en total y todo lo que me aporta por esos 5 servicios. Bien, pongo el ejemplo mucho a veces con los refrescos. Una botella de refresco, aunque ya ahora está estandarizado que se coloque por el total, antes se dividía en vasos de 8 onzas y una sola botella en ocasiones traía 4 vasos, pero un solo vaso incluía 28 o 32 gramos de azúcar. Entonces, quien lo consume decía, pero eso casi no tiene azúcar porque lo que tiene son 32 gramos. Sí, pero tiene un vaso. El envase tiene 4 vasos. Calculemos eso. Entonces, en base a eso podemos entender los excesos o no que estamos teniendo de algo. Entonces, en base a vamos a ver que tiene su total de 2.5 gramos de grasa, que me equivale a un 3% del aporte diario. Bien. De estos, un 1.5 gramos de grasas saturadas que equivale al 8% de esto. De colesterol, nos encontramos hasta ahora que lo que tenemos todavía en niveles medios, todo está en niveles bajos y óptimos de su aporte. Tenemos un poquito más de grasas saturadas. El sodio se encuentra en el borde inferior, pero todavía en niveles adecuados, o sea, que su aporte es adecuado para mí. Un 4% del total de carbohidratos en ese día, con un total de azúcares de 12 gramos. Entonces ahí me detengo y voy a los ingredientes. Y aunque quizás no lo puedan ver tan grande, quizás lo puedan acercar más con la presentación más adelante cuando la revisen, podemos ver que aquí no tenemos azúcares añadidos de ningún tipo. Y esto me orienta a que este total de azúcar que contiene este producto en sí, realmente viene del alimento en sí, no agregado. Entonces tenemos 0 azúcares agregados con un total de 8 gramos de proteína. Todo esto es aún más importante cuando estamos en la parte de terapéutica o dietoterapia, porque así podemos incluir alimentos que me den cierto aporte mayor de uno que de otro, o nutrimento, y así poder hacer las combinaciones adecuadas dependiendo de lo que quiera en el día. Y me explico mejor. Si quiero un alimento alto en proteína para mi paciente en horas de la mañana y quiero al alcance del paciente, lo que tenemos es justamente este tipo de alimentos, entonces le decimos, yo prefiero que consumas esto a que me consumas cereal en general, porque esto va a tener un mayor aporte de proteína para ti, que por lo menos en una porción o en una ración, mejor dicho, vamos a tener 8 gramos de proteína y ahí vamos haciendo los cálculos. Ya los diferentes aspectos que mencionamos acá, pero vamos a hacer la comparación con este otro yogur de otra marca, X, donde tenemos un poco más de calorías, los servicios son lo mismo, sin embargo, el serving size de este es totalmente distinto. Estos son 2/3, estos serían 3/4, ¿ok? Entonces, la porción para que tomen en cuenta. Acá de igual manera, con relación a los carbohidratos, nos fijamos que tenemos un total de 30 gramos de carbohidratos, que equivale a 11%, pero tenemos un 32% de azúcar añadida. Incluye 16 gramos de azúcar añadida. Y esto sí es una alerta, porque ya ahí podemos ver que dentro, aunque aquí no se va a notar tanto, dentro de los ingredientes sí tenemos azúcares, azúcar añadida. Y 16 gramos de azúcar añadida en nuestro día a día, siendo un 32%, más todo el azúcar que quizás un usuario le echa a cualquier otra cosa, al café, a los jugos, a cualquier otra cosa, entonces me genera un exceso que aumenta el riesgo en el paciente, que aumenta todos los cambios proinflamatorios del azúcar, y mientras entendemos que estamos consumiendo algo adecuado. ¿Por qué es importante hacer la comparación? Porque en vez de decir lo quito, digo lo modifico, es decir, consumo otro alimento que me aporte menos azúcares, más proteína, y de igual manera me dé la oportunidad de consumir ese alimento que me gusta. Entonces buscamos alternativas más saludables sin quitar totalmente el alimento.
y esto nos ayuda a no llevar dietas restrictivas, sino un poco más flexibles en el entendido de lo que aportamos. Espero se esté entendiendo. Otro ejemplo de esto es una soda X, que por lata, si vemos, esto es una lata, que era lo que les especificaba, que ya no se coloca como de que la lata me incluye 2 servicios, sino que por la lata completa este es el aporte. Entonces, si podemos identificar qué es lo que más llama la atención. Esto es un refresquito, que quizás digamos, ay, me encanta comer con refresco, o sea, almorzar con refresco. Pero fíjense el daño elevado con la cantidad de carbohidratos que me aporta, y más que la cantidad de carbohidratos, es la cantidad de azúcares añadidos, porque todos los carbohidratos incluidos son en base a azúcares añadidas, y los ingredientes de este en particular inician usualmente con jarabe de maíz o sirope de maíz, este en específico. Entonces, cuando nos detenemos a ver, decimos, me dejé de comer el chocolate porque entiendo que tiene un poco más de azúcar de lo habitual o de lo que me estableció mi médico, pero me estoy tomando una soda en el día a día porque no puedo dejar la soda. Sin embargo, estoy agregando solamente en esa soda 39 gramos de azúcares añadidos, que con eso me van a conllevar a más inflamación a largo plazo, es inflamación sistémica, a mayores daños. Si tengo predisposición a diabetes, me estoy haciendo un daño mayor y así. Espero que entiendan la cadena. Y así pudiésemos seguir con cada uno de los ejemplos. Le puse este ejemplo, ya vamos a concluir con este ejemplo esta parte para que podamos movernos a lo siguiente. Se fijan que estos son unas tortas de arroz de una marca X, de las cuales por paquete lo que me aporta una torta de arroz son 35 calorías. En este caso, aunque el porcentaje de estas grasas me indica 0, ya tendríamos que evaluar si realmente es que cae justo por debajo del estándar o del establecido justo en ese país por los organismos que le permite que sea 0%, y básicamente se enfocan más que nada en los gramos de carbohidrato, sigue siendo bajo, 7 gramos, una porción. Sin azúcares añadidos, no es una fuente buena para nada de proteínas, pero en caso de que queremos combinar un carbohidrato X dentro de nuestra dietoterapia, que me tenga un aporte bajo de carbohidratos y al mismo tiempo bajo en calorías, si se estoy calculando kilocalorías, pues es una buena alternativa para mezclar con otras cosas. Entonces ya esta parte la voy a volar para que puedan hacer el ejercicio en casa. Con más que nada enfocarnos en la parte de el sodio. Si se fijan, este tiene 30 miligramos de sodio, este tiene 320 miligramos. Usualmente algunas cosas que son en agua tienen mayor contenido de sodio dentro de sus aditivos, y una forma de nosotros contrarrestar o por lo menos remover un poquito de esto ponemos en práctica el enjuagado de los enlatados. Abrí la lata, retiré el contenido, o sea, de agua, enjuago con agua buena y entonces continúo con su uso. Ojo, no se recomienda en lo absoluto utilizar el agua de conserva donde viene el producto para cocinar. Es bueno que lo tengan en práctica ustedes y es bueno que se lo puedan extender a los suyos por el alto contenido de sodio y otros aditivos que pueden ser proinflamatorios. Entonces, moviéndonos ya allá al etiquetado frontal, que era lo que comentaba antes Gabriela, es una forma de ahora orientar al usuario con lo que primero tiene contacto. Porque quien ve mucha información detrás realmente va a decir, eso es algo que yo no voy a entender. Y algunas estrategias que han surgido en algunos países, sobre todo donde las tasas de obesidad, de diabetes y de hipertensión están elevadas, es incluir justamente estos detalles. Hay diferentes códigos o diferentes formas de acercamiento. Algunos simplemente lo colocan de esta forma, donde deja saber que ese alimento es alto en tal cosa, es decir, alto en azúcares, sal o grasas, que son los 3 principales que se están enfocando, porque son de los aspectos más nocivos y dentro de los objetivos que se tienen, por lo menos del milenio, con relación a la salud, es disminuir el consumo de estos 3. Entonces son lo que mayor énfasis hacemos. Otros países tienen el semáforo, donde colocamos lo que sería
alto, o sea, alto en algo X, como altos en azúcares en rojo, bajo en verde y ya algo medio que sería entre 5 y 20%, pues amarillo. Hay otros que utilizan algunas, como el código simplemente de tipo llave o como de sí o no en diferentes códigos, que sería simplemente como luz verde o no. Hay otros que como el sistema del Reino Unido, o sea, de Inglaterra, donde lo coloca más que nada enfocado en lo que llamamos el Nutri-Score, que sería ya con ciertos aspectos con diferentes colores y con diferentes letras, que se está utilizando mucho en Europa, sobre todo en Francia, Inglaterra, y este también, que es lo que más utiliza ahora el front label, o sea, la etiqueta frontal, donde da un pequeño resumen de lo que tenemos atrás del etiquetado, con las cosas a tener más enfoque. Dígase, cuidado con las grasas saturadas que tiene este alimento, esté en rojo, cuidado con la sal y las grasas en general que estén en amarillo, y ya que las azúcares es algo, no que tenemos luz verde para consumirlo en exceso, pero que es algo safe, es decir, que es algo seguro para consumir. Australia lo pone con un estadio por estrellas, le pone como un rate del 1 al 5, siendo 5 un alimento de mejor calidad para su consumo o de mayor beneficio, porque no incluye alta cantidad de azúcares, ni de sal, ni de grasas, y ya mientras van disminuyendo las estrellas, pues ya podemos entender que tiene mayor consumo del mismo, mayor contenido. Estos modelos, básicamente, para no complicarles muchos, se han enfocado sobre todo en los determinantes de salud. Por eso todos los esquemas que hemos ido hablando se han enfocado en esto, pero esto es más para fines didácticos. Y esto era lo que les mencionaba antes con relación a las etiquetas, que dependiendo del enfoque, pues vamos a tener un modelo X. Cuando están enfocados en nutrientes, vamos a tener los que nos especifican las kilocalorías de frente, las grasas, como pudimos ver que se enfocan mucho en ciertos países europeos, como básicamente aquí tenemos el semáforo nutricional, las advertencias, un marcador grande rojo que dice esto es alto en sal, y el sistema de resumen, que sería el Nutri-Score. El Nutri-Score es un sistema computarizado, automatizado, que permite, dependiendo ciertas características del alimento, poder colocarlo, a ver acá, para que puedan ver mejor, de la A a la E, siendo A un alimento 1A, ¿verdad? Y E el alimento que puede conllevar a mayor afectación, no es que no se pueda consumir, pero que debemos disminuir su uso o su consumo. Y la modalidad de esto es agregar todo en un sistema que nos va a dar una puntuación X que va desde -15 hasta 40, siendo los valores mientras más positivos, o sea, en cuanto a al rango matemático, ¿cierto? Ya le va sumando más factores negativos realmente, es decir, mientras más alto el valor, pues más nocivo en ese sentido, no más nocivo, sino menos saludable o más alto en ciertos nutrientes que no me aportan mucho o no son, o pueden ser proinflamatorios o en cuanto a la patología que tengo no serían beneficiosos. Y ya si van a ver algunos, sobre todo, hay 12 países europeos, principalmente Francia, que ha tomado este esquema como su principal, para así darle una alternativa a los usuarios. Si se fijan, aquí dentro de lo que va colocando, se le coloca un ejemplo a este alimento, este es A, este es B, si se fijan acá, este tipo de pan es B por cómo se va sumando, pero esta galleta ya le coloca C, y estas en particular, que son como unos croissants rellenos dulces, ya tenemos una categoría E, sobre todo por su alto contenido de grasa y de azúcares. Pero esto es algo que no es algo que hacemos a mano, es un sistema ya computarizado y estandarizado que vamos introduciendo los diferentes ingredientes y valores de este alimento X y nos da un score al final. Esto se coloca delante, si se fijan acá, no sé si pueden notar ahí una A, y así le va colocando a cada uno de ellos un valor X. Quienes estuvieron con nosotros en la clase anterior recordarán que a mí me encanta colocarles diferentes estudios que puedan también avalar y que ustedes puedan revisar. Este es con relación al etiquetado nutricional frontal y su impacto en la salud pública. Me parece que Gabriela
preguntaba antes con relación a cómo esto se puede poner en práctica o cómo impacta. Y justo se hizo este estudio donde se ponía múltiples usuarios X con conocimiento o no en el área de salud después que se les informó qué representaba cada cosa en el etiquetado frontal, no en el de atrás, más o menos cómo esto impactaba en su día a día. Dentro de las conclusiones realmente se vio, todavía el impacto no es tan positivo como queríamos, porque aún el usuario, en base a sus hábitos, a pesar de que ve la alerta, sigue consumiendo el alimento de forma desmedida. Pero sí se ha visto en ciertas poblaciones que ha sido más impactante la parte del semáforo, que es simplemente colocar el logo de que es alto o no, porque genera un mecanismo ya a nivel emocional indicando que este alimento representa no un daño, pero sí debo tener alerta con el mismo. Es muy interesante porque se hacen diferentes comparaciones entre poblaciones que pueden después revisar. Se los dejé ahí. Y este en específico que le habla con relación al Nutri-Score, pero esto es más como para que puedan revisar los aspectos que conlleva el Nutri-Score y que si después en su práctica pueden implementarlo, les va a servir de mucha ayuda. Lo utilizamos también a nivel de industrial, hay algunos nutriólogos cuando trabajan con planes gubernamentales o con planes industriales o con planes escolares que se auxilian mucho de para así poder dar herramientas útiles a la población. Entonces, solo recordarles que la salud es un proceso continuo y que se construye paso a paso en nuestro diario vivir, y la educación nutricional es un pilar dentro de las estrategias que nos va a permitir combatir todos los obstáculos que realmente amenazan a una vida plena y longeva. Y de nosotros depende poder dar a nuestros pacientes una educación, aún en estos pequeños detalles, que son detalles del día a día, que realmente son los que van a marcar la diferencia a largo plazo. Al final somos individuos que externamos a los demás nuestro conocimiento, pero si podemos educar aún más a la población y en cierta forma darles el poder en sus manos de ese conocimiento, vamos a tener mayores cambios realmente en la parte de los marcadores y determinantes de salud. Y hasta aquí esta guía práctica, que espero realmente que les sirva en su día a día, y les insto de verdad a que hoy mismo, una vez terminemos esta clase, vayan y cojan uno de esos productos que ustedes más usan en su casa y puedan revisar sus etiquetas, y pueden que se lleven muchas sorpresas que conlleven a cambios en su diario vivir. Exactamente, Sheila, y gracias por la clase nuevamente. Esta hora se fue tan rápido, pues la clase es muy interesante, y lo mejor de todo, pues que son consejos que nos ayudan a nuestro diario, a nuestra salud, mantenernos con una, como decía en el chat, longevidad sana, llegar a una edad pues mayor y sanos, ¿no? Esto nos ayudará mucho. Entonces espero que todos podamos aplicar estos conocimientos que Sheila tiene, que los podemos aplicar, que los ha brindado a nosotros, y lo pongamos en práctica. Y como dice también Sheila, que compartamos esto con nuestras familias, con nuestros seres queridos, pues es una información muy importante, ¿no? A cada uno de ustedes damos gracias por estar acá, y pues veo que alguien tiene la mano levantada, si no estoy bien. Oh, no, están aplaudiendo. Ok, muy bien. Entonces, pues espero que todos sigamos acá, ¿no? Teniendo conocimientos. Sheila probablemente nos dé una clase más adelante, y pues los esperamos a cada uno, ¿no? Si alguno tiene un comentario, pues mucho. Marco tiene un comentario, creo, una intervención. Buenas tardes. Desde Ecuador, Paltas, Catacocha. Sí, un gusto verlos nuevamente. Ayer no pude porque parece que las radiaciones del sol están afectando, y también tuve problemas ahora para el internet. Yo quería ver si había la posibilidad que nos comparta las láminas, ¿no? Para poder, sobre todo, igualarme. Y muy beneficioso también la charla, ¿no? Porque nos ayuda mucho. Por ejemplo, yo soy consumidor mucho del atún, y ahora me doy cuenta que
antes de consumirlo tengo que lavarlo, ¿no? Por el exceso de sodio, si no me equivoco, sí. Entonces eso, para ayudar a la familia y también a los que mi esposa tiene un pequeño comedor también, que se sirven alimentos toda la población de aquí, ¿no? Entonces es muy práctico. Agradeciéndole, excelente charla también. Gracias, Marco. Marco, lo que cabe destacar, ahora no me han dejado ahora lavando todo, así de las carnes. Te especifico con eso, más con el atún, sobre todo si eres usuario. Sí, se lo digo así de forma jocosa, porque por lo menos con lo que tiene que ver carnes, embutidos y demás, tener en cuenta que también el contacto con otras cosas puede provocar, sin darnos cuenta, quitar la inocuidad del alimento. Ahora, con todo lo que son legumbres, toda esa cosa que ves enlatado así, lo ideal sí es la recomendación lavarlo con agua buena. Con relación a la tuna en sí, recordar que no es lo adecuado consumir más de 2 a 3 veces por semana el mismo, por aparte del alto contenido en sodio, la exposición al mercurio por el estar dentro de la lata, realmente se establece que no más de 3 veces a la semana. Te lo doy como recomendación por el comentario de ser usuario del mismo. Lo que sí, evita siempre consumir el líquido en el que viene. Sumamente importante, porque es una práctica común decir, me gusta el saborcito que da, y se consume el aceite en el que viene, el alimento o el agua en el que viene, y realmente no es lo correcto, porque tienen los aditivos, tiene el sodio en gran medida, y hay muchas personas que si voy a hacer una habichuela, o sea, unas legumbres de cualquier tipo, utilizo esa agua, y realmente no, le estoy agregando a ese alimento diferentes factores que realmente no son para nada convenientes, y vemos deterioros en la salud después nuestro y de nuestros familiares, y no entendemos realmente cuál puede ser el factor predisponente. Así que tomar en cuenta eso. Pero sí, Marco, yo le externaré la presentación a René y a todo el equipo para que puedan hacerles llegar la misma. Exactamente. Muy bien. Pues bueno, una hora. Eric, la última intervención de Eric, ya para casi terminar, para que Eric tenga la oportunidad también de intervenir. Bueno, gracias. Nada más que agradecerle a la doctora por tan buena exposición y simplemente agregar que, bueno, esto depende de cultura a cultura y de país a país. Lamentablemente en Bolivia, yo soy de Bolivia, estoy ahorita en La Paz, Bolivia, y tenemos un gran problema que somos un país que no estamos acostumbrados a leer etiquetas. A veces ni siquiera la fecha de vencimiento. Así que agradecerle, espectacular la exposición, y estoy seguro que a todos nos va a servir un montón. Mil gracias a ustedes, mil gracias por la clase, realmente estuvo muy buena, gracias. No, gracias a ustedes también por la invitación nuevamente. Muy bien, y pues de parte mía, Sheila, gracias, de parte de todos nosotros, gracias por esta clase. A todos ustedes, gracias por estar hoy. Y pues esperamos que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima y que estén muy bien cada uno.